No solo era cuestión de hallar protección para ella y para su bebé. Stu la atraía, sobre todo después de haber conocido a Jess Ryder. Stu era tranquilo, capaz y sobre todo, no era lo que su padre hubiera llamado 20 kilos de macho en un saco de 10 kilos. Y también Stu se sentía atraído por ella. Lo sabía muy bien. Lo supo desde aquel primer almuerzo juntos el 14 de julio en el restaurante desierto. Por un instante, solo por un instante, sus ojos se encontraron y se produjo ese chispazo, semejante a una sobrecarga eléctrica cuando todas las agujas llegan al límite. Suponía que Stu sabía también cómo estaban las cosas, pero la estaba esperando, dejando que ella tomara la decisión a su debido tiempo. Había estado primero con Harold y por lo tanto le pertenecía a él. Una pestosa idea machista, pero mucho se temía que el mundo iba a volver a ser apestosamente machista, al menos durante un tiempo. Si hubiera otra mujer, alguien para Harold, pero no había nadie, y Fran se temía que no le sería posible esperar demasiado. Recordó el día en que Harold, con su estilo desmañado, había intentado hacerle el amor, convertir en irrevocable la posesión de ella. ¿Cuánto hacía de eso? ¿2 semanas? Daba la impresión de que hubiese transcurrido más tiempo. Ahora todo el pasado parecía más lejano. Se había estirado como un chicle caliente. Entre su preocupación por lo que iba a hacer al respecto, con lo que iba a hacer respecto a Harold, su temor de lo que pudiera suceder si ella se decidía por Stuart, y su miedo a las pesadillas. Jamás llegaría a conciliar el sueño. Mientras pensaba eso, se quedó dormida. Cuando despertó todavía estaba oscuro. Alguien la sacudía. Farfulló una protesta ya que su sueño había sido reposado por primera vez en una semana. Lo abandonó reacia creyendo que era ya de mañana y que habían de reemprender la marcha. Pero ¿por qué querrían salir siendo todavía de noche? Al sentarse se dio cuenta de que incluso la luna estaba baja. Era Harold quien la sacudía. Parecía asustado. ¿Qué pasa, Harold? ¿Algo va mal? Entonces vio que Stu también estaba levantado, y Glenn Bateman. Perión se encontraba arrodillada más allá donde habían encendido su pequeño fuego de campamento. Se trata de Mark, dijo Harold. Está enfermo. ¿Enfermo?, repitió Fran. Entonces le llegó un sordo gemido desde el otro lado del rescoldo de la hoguera, donde Perión se hallaba de rodillas y los otros 2 hombres en pie. Franny sintió un miedo sólido como una columna negra. La enfermedad era lo que más temían todos. No será la gripe, ¿verdad, Harold? Porque si Mark caía enfermo en un caso tardío de Capitán Trotamundos, eso significaba que cualquiera de ellos podría enfermar. Tal vez los gérmenes siguieran en suspensión por todas partes. Incluso podían haber sufrido mutaciones. Para comerte mejor, querida. No, no es la gripe. No es nada parecido a la gripe. ¿Comiste anoche algunas de esas ostras en lata, Fran? ¿O tal vez cuando nos detuvimos a almorzar? Fran intentó recordar ya que todavía tenía la mente embotada por el sueño. Sí, tomé algunas en ambas ocasiones,
dijo al fin. Estaban muy buenas. Me encantan las ostras. ¿Se trata acaso de intoxicación por alimentos en mal estado? ¿Es eso? Solo te estoy preguntando, Fran. No sabemos qué es. Aquí no hay médico. ¿Cómo te sientes? ¿Te encuentras bien? Estupendamente. Solo algo somnolienta. En realidad ya no lo estaba. Un nuevo gemido le llegó flotando desde el otro lado del campamento, como si Mar la estuviera acusando por sentirse bien cuando él no lo estaba. Glenn cree que pueda tratarse de apendicitis, dijo Harold. ¿Qué? Harold se limitó a esbozar una sonrisa desviada al tiempo que asentía. Fran se levantó. Tenemos que ayudarle, dijo Perión mecánicamente, como si ya lo hubiera repetido muchas veces. Su mirada pasaba inquieta de uno a otro, y en sus ojos había tal expresión de terror e impotencia que Franny volvió a sentirse acusada. Sus pensamientos volvían egoístas a la criatura que llevaba en las entrañas, e intentó rechazarlos. Inadecuado o no, le resultaba imposible eludirlos. «Apártate de él», gritaba parte de ella al resto de su ser. «Apártate de él ahora mismo. Puede ser contagioso». Miró a Glenn, que parecía pálido y envejecido a la luz de la lámpara Coleman. «¿Dice Harold que crees que se trata del apéndice?», le preguntó. «No lo sé», contestó Glenn, que parecía trastornado y asustado. «Desde luego presenta los síntomas. Tiene fiebre, el vientre duro e hinchado y le duele al tocarle». «Tenemos que ayudarle», repitió una vez más Perión, y rompió a llorar. Glenn palpó el vientre de Mark, y que tenía los ojos entornados y con mirada vacua, los abrió como platos. Gritó. Glenn apartó la mano como si hubiera tocado una estufa encendida. Miró a Stu, luego a Harold, y de nuevo a Stu, con pánico apenas disimulado. ¿Qué sugieren ustedes dos? Harold permanecía de pie, tragando saliva de manera convulsiva, como si se hubiera atragantado. «Demos la aspirina», dijo finalmente. Perión, que tenía los ojos llenos de lágrimas y miraba a Mark, se volvió al oír a Harold. «¿Aspirina?», repitió con asombro furioso. «¿Aspirina?». Esta vez lo dijo con voz chillona. ¿Es eso lo más que puedes hacer con todos tus aires de sapiencia? ¿Aspirina? Harold se metió las manos en los bolsillos y la miró con aspecto desolado, aceptando su reproche. Sin embargo, Harold tiene razón, Perión, dijo Stu con calma. Por el momento lo más que podemos hacer es darle aspirina. ¿Qué hora es? No saben qué hacer, chilló Perión. ¿Por qué no lo admiten de una puta vez? Son las 3:15, contestó Franny. ¿Y si se muere? Perión se apartó de la cara un mechón de pelo. Tenía el rostro abotagado por el rastro. Tenía el rostro abotagado por el llanto. Déjalos en paz, Perión, le pidió Mar con voz cansada y sorda. Y todos se sobresaltaron. Harán lo que puedan. Como quiera que sea, si sigue doliéndome así, preferiría morir. Denme aspirina, cualquier cosa. La traeré,
se ofreció Harold, ansioso por alejarse de allí. Tengo en mi mochila Excedrin extra fuerte, añadió como esperando recibir la aprobación de los demás. Con la prisa dio un tropezón y estuvo a punto de caer. Tenemos que ayudarle, repitió Perión. Stu se llevó aparte a Glenn y a Franny. ¿Se les ocurre algo?, les preguntó en voz queda. Puedo asegurarles que a mí nada. Se ha puesto furiosa con Harold, pero su idea de la aspirina es mejor que cualquiera que yo pueda haber tenido. Está trastornada, eso es todo, la disculpó Fran. Glenn suspiró. Tal vez sea solo algo intestinal, demasiada comida indigesta. Quizás se le mueva el vientre y todo quede resuelto. Franny negó con la cabeza. Si fuera un simple trastorno intestinal, no tendría fiebre, y tampoco el vientre se le hubiera hinchado de esa forma. A ella le daba la impresión de que fuese un tumor que le hubiera crecido durante la noche. Se sentía enferma solo de pensarlo. No podía recordar haberse sentido nunca tan terriblemente asustada como en ese momento, salvo cuando tenía aquellas pesadillas. Harold había dicho que no había médico, y cuán verdad era, una horrible verdad. Dios, todo se le venía encima de una vez, derrumbándose en derredor suyo. Qué espantosamente estaban, cuán lejos de un teléfono, y además alguien había olvidado la red de seguridad. Miró el rostro tenso de Glenn y luego a Stu. Observó en ambos una preocupación profunda, pero ninguno de los dos parecía tener respuestas. Detrás de ellos, Mark gritó de nuevo, y Perión gritó a su vez como si ella misma sintiera su dolor. Franny supuso que, en cierto modo, así era. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con tono de impotencia. Estaba pensando en el bebé y a su mente volvía ahí una otra vez la pregunta. ¿Qué pasaría si necesitara que le hicieran una cesárea? ¿Qué pasaría si necesitara que le hicieran una cesárea? Oh, ¿qué pasaría si...? Mark volvió a gritar detrás de ella, semejante a un hombre profeta. En aquel momento lo aborreció con toda su alma. Se miraron en la trémula oscuridad. Del diario de Frank Goldsmith, 6 de julio de 1990. Tras haber ejercido cierta persuasión, el señor Bateman consistió en venir con nosotros. Después de todos sus artículos, los escribo con palabras altisonantes, para que nadie se dé cuenta de lo sencillos que son, y de los 20 años mortalmente aburridos con estudiantes, por no hablar de la sociología del comportamiento desviado y de la sociología del comportamiento rural. Había llegado a la conclusión de que no podía permitirse perder esta oportunidad. Stu quiso saber de qué oportunidad hablaba. Yo diría que está bien claro, respondió Harold, con esa manera suya insufriblemente irritable. A veces Harold puede ser un encanto, pero también puede convertirse en un auténtico booksnot, lo que precisamente era esta noche. Señor Bateman, dijo. Llámame Glenn, por favor, pidió él con tono tranquilo, pero por la forma en que Harold se quedó mirándolo podía pensarse que le había acusado de alguna enfermedad social.
Como sociólogo, Glenn piensa en la oportunidad que se le presente de estudiar de primera mano la formación de una sociedad. Al menos eso creo. Quiere comprobar cómo se corresponden los hechos con las teorías. Bien, para no hacer esto prolijo, diré que Glenn, a quien desde ahora llamaré de ese modo, porque es lo que le gusta, reconoció que era así en líneas generales, pero añadió: tengo también algunas teorías que espero ratificar o desechar. No creo que el hombre que emerja de las cenizas de la civilización vaya a ser semejante al hombre que surgió de la cuna del Nilo, con un hueso en la nariz y tirando a una mujer por el pelo. Esa es una de las teorías.